qué significó ese 26 de julio de hace 70 años. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo te va? Buen día. Nacho Gobano te saluda. Bien, muy bien, muy bien. Me alegro. Julio, ¿qué nos podés contar? No de la vida completa, sino tratá de recrearnos aquel 26 de julio de hace 70 años. ¿Qué pasaba en las calles, las cadenas de oración, la gente con velas en las plazas? ¿Cómo se vivió ese día? Yo tenía 10 años. Yo nací en el 42, fue 52. Pensá que solo había radio, solo escuchábamos radio. Claro. De ahí en más la radio, hasta el golpe de Estado, va a repetir 20 y 25 horas en que Eva Perón entró en la inmortalidad. La Argentina era una sociedad, Evita era la expresión más cabal de los humildes. No tenía padre, no tenía apellido importante, no tenía historia ni estudios. Digo, era lo que los elegantes llamaban un marginal. Claro. Evita era, digo, realmente. Ayer hablaba yo con Orlando Brito, que él la vio, porque él tiene 10 años más que yo y tuve una entrevista con ella. Evita era la bronca, pero también la pareja. Nunca fue feminista, no tiene nada que ver con el feminismo. Era Perón Evita como el matrimonio, no como el conflicto, como harían los izquierdistas de hoy. Evita y Perón eran una sola imagen. En aquel momento, la cola para ir al velatorio era infinita, las coronas eran infinitas, y el dolor de los humildes. Era una Argentina, digamos, de obreros. Yo viví en Argentina que en aquel momento Perón tenía conflicto, había pan negro, había dificultades, pero no había caídos. Perón se quería acercar a Estados Unidos, habíamos tenido una crisis, pero esa sociedad, los humildes, sentía que Evita era la reivindicación de ellos. Claro. Vos sabés que una vez me dijo un morocho, y lo repito siempre, después de Perón y Evita, nunca más tuve que bajar la vista frente al patrón y al policía. Mirá. Era una sociedad donde Evita le devuelve al humilde la dignidad, para ser clarito. Claro. Esa Eva Perón, pensá que Argentina le va a donar alimento a España. Yo viví una Buenos Aires que cuando fui a Roma y a Madrid, Buenos Aires era más rica que Roma y Madrid. Claro, sí, hace 50 años. Sin duda, vaya, 60 hace 70, claro. Julio, la gente, bueno, se enteraba por radio. El hecho de muerte de Eva Perón, ya era unos días antes, la gente cómo se enteraba, ese comunicado que vos recién nos contás, ¿no? Evita ha pasado la inmortalidad, ya era la entrada de la noche, era un invierno crudo. ¿Qué recordás o qué podés recordar de un par de días previos a la muerte propia de Eva Perón? Yo recuerdo el hecho de que Perón la presenta en el balcón un tiempo antes, que el pueblo aplaudió más a Evita que a Perón, que ya su salud se veía deteriorada. Pensemos que murió a los 33 años. Claro. Y Orlando Brito me contaba que él se había venido en bicicleta de San Juan con 3 amigos y Evita los recibió a las 3 de la mañana. O sea, era el sacrificio. Y ojo, Evita era el trabajo. Cuando donaba algo, lo que más donaba eran máquinas de coser, para que la gente con eso se esforzara. Esto que vemos hoy de querer el salario sin trabajar, nunca fue peronista. Perón decía, aquel que no produce al menos lo que consume no tiene derecho a vivir. Entonces, digamos, aquella Argentina era una Argentina del esfuerzo, del sacrificio, pero también de la fractura. El Martín Fierro demuestra, describe una sociedad dividida. Cuando Borges dice
que tendríamos que haber leído más el Facundo que el Martín Fierro, nos dice, tendría que haber quedado un solo sector de la sociedad, pero siempre fuimos dos. Si no sintetizamos los de abajo con los de arriba, nunca vamos a poder ser una patria exitosa. Julio, ¿hubo empatía por la gente que no comulgaba con el peronismo el día de la muerte de Evita? No. Había dolor, pero no, empatía no. Mi viejo era un tano pobre, colchonero, y eran 8 hermanos. Y yo tenía una sola tía que era peronista y vino con el luto al cumpleaños de mi abuela. Y mi viejo, mi padre, le dijo, ¿quién se te murió? Decí que en aquel momento no había feminismo, pero mi abuela pegaba un grito y temblaban todos. Claro. Dijo, había matriarcado, que era un poco más fuerte. Pero no, había división y, digamos, los antiperonistas no la querían. Pensá que yo, que tengo 80 años, cuando Perón cae, aparecen diciendo, muerto el perro, se acabó la rabia. Y yo entro al peronismo con un aerosol escribiendo en las paredes, somos la rabia. Julio, te agradezco enormemente este tiempito que nos has dado. Es muy rico siempre escucharte por tu sabiduría, por cómo hablas y cómo decís claramente las cosas. Para mí es un placer enorme poder hablar contigo de la historia argentina. Te agradezco enormemente. Abrazo enorme. Saludos a la familia. Abrazos. Muchísimas gracias, Julio Bárbaro. Entonces, haciéndonos una semblanza de lo que